De la tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharnos nos ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Valparaíso y Viña del Mar, en la quinta región, en Santiago y la región metropolitana, los que nos siguen en pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo, como todos los días, puntualmente, la verja de madera de mi jardín para que caminemos juntos y conversemos como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a través de Pauta. Tengo en mis manos un pequeño libro para mí entrañable, uno de los más bellos libros que he leído, uno de mis libros favoritos, que se llama El hombre que plantaba árboles, del escritor francés de Provenza, del sur de Francia, Jean Giono. Brevemente, ¿quién fue el hombre que plantaba árboles? Este hombre se llamaba Elzéar Bouffier, un personaje que el autor se encuentra por azar en una caminata antes de la guerra, un hombre de pocas palabras, un hombre que vivía solo en un lugar completamente yermo, donde la fabricación de carbón había destruido todo el ecosistema que existía antes. Ya no había vida, ni pájaros, ni árboles, ni aguas, ni nada. Y este hombre, lo descubre Jean Giono, se dedica anónima y silenciosamente a plantar todos los días árboles. Tiene semillas, las saca de su bolsillo y va haciendo esta labor generosa y genuina sin contárselo a nadie. Y entonces Giono pasa el tiempo, no vuelve a verlo, tiene que partir a la guerra, y cuando regresa al mismo lugar en la caminata, encuentra después de varias décadas una transformación impresionante. Dice Giono: todo había cambiado, incluso el aire. En lugar de los severos vientos secos que solían atacarme, soplaba una brisa amable, cargada de fragancias. De las montañas llegaba un rumor como de agua. Era el viento en el bosque. Lo más asombroso de todo fue oír un sonido real de agua cayendo en un estanque. Es decir, lo que era un yermo se había transformado en un oasis. Y concluye Jean Giono en el libro diciendo: cuando pienso que un solo hombre, armado únicamente de sus recursos físicos y morales, fue capaz de hacer surgir de un yermo esta tierra prometida, me convenzo de que a pesar de todo, el género humano es admirable. Es decir, un hombre produce una transformación con un acto tan simple como plantar árboles. ¿Qué pasa si no solo un hombre, sino varios hombres reunidos además en una suerte de empresa, de ciudad, deciden y ofrecen el servicio de plantar árboles, como lo hacía Elzéar Bouffier, el hombre que plantaba árboles? Es de lo que vamos a hablar hoy día, esta tarde, caminando por el jardín. Nos acompaña Nicolás Toro, director ejecutivo de Simbiótica, que se dedica a la regeneración ecológica del suelo, a generar bosques en lugares donde antes no había bosques. Vamos a hablar del método Miyawaki, un japonés que tuvo una iniciativa muy loable y muy interesante al otro lado del mundo. Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido al jardín. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Nicolás, lo primero que quiero que me cuentes es cómo nace Simbiótica, cuál fue la idea, la semilla de esta iniciativa que ya ha mostrado varios milagros, por decirlo así, como por ejemplo plantar un árbol en el bosque, en el Hospital Sotero del Río, entre otras. Sí.
Nos lo hemos preguntado muchas veces y siempre la respuesta es diferente, porque son muchas cositas que fueron durante la vida personal de los tres fundadores, que fueron armándonos el camino al final. Pero particularmente la idea de Simbiótica nace desde la necesidad de emprender, para nosotros tres, los tres fundadores, yo, Nicolás, Diego Díaz y Gabriel Orrego. Nace desde la necesidad de emprender y desde querer hacer algo coherente con todos nuestros deseos y intenciones. Y lo más lindo que nos imaginábamos hacer era plantar bosques en la ciudad. Y desde ahí, o desde hace mucho tiempo, en realidad habíamos escuchado sobre este método y sobre otros métodos de restauración ecológica, pero este en particular, el método Miyawaki en particular, es muy llamativo por los resultados que obtiene y dentro de todos los servicios que nosotros ofrecemos en torno a la restauración ecológica, es el que más sobresale, el del método Miyawaki, la aplicación del método Miyawaki, que nosotros hacemos las islas nativas, que son estos bosques urbanos de crecimiento acelerado. Nicolás, ¿quién fue Akita Miyawaki? Quizás es bueno saber, entiendo que fue un botánico japonés que vivió entre, creo que 1920 y murió hace poco, hace unos años atrás. ¿Quién fue él? ¿Cuál es el modelo, el método, el paradigma Miyawaki de alguna manera? Él fue un botánico de Japón y como muchos japoneses observó conscientemente la naturaleza y desde ahí bajó un par de pasos a seguir para eficientemente, o dentro de lo que él logró construir, eficientemente poder traer el bosque de vuelta o traer algo muy similar a la matriz de bosque de vuelta. Y el método es básicamente concebir el suelo como el ecosistema que sostiene la vida de las plantas. Entonces lo primero que se hace, al vernos hoy día enfrentados a un panorama donde la mayoría de los suelos del mundo están degradados, sobre todo en las ciudades, uno ve el suelo en la ciudad descubierto, compactado, sin nada de ninguna plantita creciendo o muy pocas herbáceas resistiendo. Es un suelo que ha pasado por agentes de degradación muchos, incontables durante los últimos 500 años. Entonces lo primero es tratar de revivir ese suelo. Y para eso se mete una retroexcavadora, cuando es coherente hacerlo. Es un método que es más efectivo hacerlo en la ciudad, donde tenemos todos estos elementos disponibles, no así en una restauración a gran escala en el cerro, por ejemplo. No es para eso. Pero en la ciudad entonces metemos la retroexcavadora, el paso 1, para descompactar ese suelo, volver a oxigenarlo y meterle mucha materia orgánica. Le metemos camionadas y camionadas de guano de vaca o de caballo o lo que la biomasa disponible en cada proyecto. Entonces queda un suelo muy, muy rico, como un suelo de huerta, como lo que uno prepararía para la huerta de su casa, así de aireado, así de rico ese sustrato, y en él se planta mucha biodiversidad, entre 15 a 30 especies diferentes de plantas, no solo árboles. Se estratifica. La estratificación son las diferentes alturas que tienen las plantitas dentro del bosque. Hay árboles que emergen del dosel, hay otros árboles que forman el dosel, hay otros arbustos que se quedan por debajo, hay herbáceas que resisten también por abajo en todos los espacios disponibles, trepadoras que suben por los troncos, cubresuelos que se arrastran por todos los espacios disponibles dentro del suelo. Entonces no es que se planten solamente árboles, se plantan toda esta biodiversidad para imitar desde el inicio y lo más que se pueda la manera en que el bosque se regenera. Ese es el método. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo la naturaleza responde? Es decir, hay una naturaleza dañada primero y de pronto hay una intervención, esta vez positiva, del ser humano sobre esa naturaleza. ¿Cuál es la respuesta de la naturaleza? Eso es interesante ver qué es lo que han visto ustedes. Sí, hemos visto cosas muy, muy lindas. Por ejemplo, en nuestro primer proyecto plantamos en
en el Parque San Pedro, en el municipio de María Pinto, ahí en la región metropolitana, una ladera de un cerrito que hay ahí en el parque. Plantamos 1.200 plantitas en 600 metros cuadrados aproximadamente, y en una parte muy especial del cerro, que tenía una curvatura así, más o menos, cóncava, y llovió ese día en la noche, y fuimos al día siguiente en la mañana, y por debajo, llovió bastante, y por debajo de la isla, debajo de la plantación, abajito de la pendiente, digamos, había un brote de agua. Había una vertiente, se había formado una vertiente por lo que había llovido en la noche. Y eso ejemplifica muy bien uno de los funciones ecosistémicas que tienen los bosques, que es hacer que el agua infiltre en el suelo y se almacene en toda la materia orgánica y toda la estructura del suelo, estructura que forman las raíces de las plantitas. Toda esa agua se acumula ahí y no erosiona el suelo, no se va rápidamente lavando el suelo, llevándose la materia orgánica, llevándose las semillas, etcétera, sino que se mantiene tranquilita el agua ahí y brota lentamente por debajo. Y se formó una vertiente en un lugar donde no hay vertiente naturalmente, y es una cosa que ocurrió por esta eventualidad, esta lluvia fuerte, digamos, pero ejemplifica la manera en que responde la naturaleza, que es haciendo lo que tiene que hacer. Cada vez que plantamos, como traemos mucha materia orgánica también, viene con hartos bichitos, se llena de pájaros inmediatamente cuando recién plantamos. Pájaros picoteando, que también está muy bueno porque se comen estas las semillitas que puedan traer las cosas que traemos, se comen los bichitos, hacen caca ahí mismo, fertilizan el suelo inmediatamente, empiezan a dinamizar el sistema inmediatamente lo incorporan dentro de. No hay una exclusión, al final como no hay una exclusión con nada en realidad, pues, o sea, un edificio abandonado igual se va a llenar de planta en algún minuto. Y responde súper bien. Las plantas crecen muy felices, crecen mucho, depende ahí mucha cómo lo vayan cuidando y cómo se vaya regando, pero las plantas quedan muy felices, se llenan de polinizadores, llegan abejitas, se forman nidos también muy rápidamente, llegan hongos, también se pueden ver cuerpos fructíferos de hongos saliendo en las épocas adecuadas. Se forman estos espacios también de contemplación para las personas que pueden recorrer estos bosquecitos. Es una ventana al mundo silvestre. Nicolás, te quería preguntar, bueno, en Chile entiendo, hablábamos de la erosión, hablábamos de, bueno, la desaparición de bosques en la historia de Chile es tremenda. Bueno, han habido, si alguien ha dicho alguna vez, lo conversamos en este programa con alguien que escribió un libro sobre los incendios forestales en Chile desde larga data. Ha sido un incendio permanente, durante una época se quemaron bosques de manera tremenda. Esto es un problema mundial, pero entiendo que solo queda un 15% de los árboles que habían en Chile a la llegada de los españoles. O sea, lo que quedan son islas, ¿no? ¿Cuál es la realidad del bosque en Chile? Sí, está muy degradado. Ese 15%, hay muchas cifras dando vuelta. Entiendo que ese 15% se refiere al bosque viejo, al bosque antiguo. No es que solamente haya un 15% de la superficie del país con cobertura de bosque, más. Se refiere solamente al bosque viejo, lo cual es muy triste, porque no es solamente que hayan árboles para decir que hay un bosque, y el bosque tiene una vida muy larga, pasando por muchas sucesiones ecológicas, pasando por diferentes matrices. Entonces la complejidad de un bosque viejo es muy difícil de imitar, por lo tanto es muy necesario de conservar. Yo creo que la problemática más grande en Chile con respecto al bosque son los monocultivos forestales, que tienen regiones y regiones enteras en el país con una sola especie, y de repente no es solamente una sola especie, sino que es un solo individuo. Son miles y miles de clones de una misma planta. Entonces, porque hay plantitas que se reproducen por esqueje, que uno saca una rama, saca una parte de esa plantita y tira raíces. Entonces, como este es un sistema productivo,
identifican esta planta que tiene todas las características que ellos quieren y la reproducen así. Entonces hay paisajes y paisajes llenos de un mismo individuo. Eso es ecocidio. Y creo que ese es el problema más grande con respecto al bosque en Chile. Y hay mucho trabajo que hacer en su recuperación. Pero no todo es plantar árboles. Como lo mencionaste, el tema de la erosión, hay mucho que hacer en cuanto a restauración ecológica. Pero ojalá, mi idea es poder dejar el concepto de que no es solo plantar árboles el tema. Hay mucho más involucrado. Estoy caminando en mi jardín esta tarde con Nicolás Toro, director ejecutivo de Simbiótica. Ellos se han especializado en la regeneración ecológica del suelo. Son bosquicultores. Eso es una bonita definición de este oficio, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, entiendo, el de ustedes. ¿Cómo trabajan? ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes son los que participan de esta tarea de regenerar los suelos, de generar bosque al interior de las ciudades, etcétera? ¿Cuál es el método, la metodología de trabajo? ¿Quiénes son los que trabajan ahí? Principalmente tenemos un equipo núcleo de nosotros tres, los fundadores, más un gran equipo de personas que hemos ido construyendo que se activa para diferentes proyectos. Nosotros, bueno, soy de formación ingeniero, entonces estoy más a cargo del tema de los números. Diego es de formación abogado y Gabriel es de formación ingeniero forestal y ecólogo. Entonces ahí naturalmente se van dando las tareas como para que esto vaya funcionando. Normalmente nosotros estamos constantemente postulando diferentes licitaciones, no solo en reforestaciones, también hay harto de obras de conservación de agua y suelo, que son obras para hacer que el agua de la lluvia no erosione, sino que infiltre en el suelo, lo que es como el paso número 1 en la restauración ecológica. Le vendemos a empresas también, a empresas que quieren auspiciar bosquecitos comunitarios en lugares donde hay comunidades empoderadas que han estado resguardando su espacio. Trabajamos con varias en la RM sobre todo, personas que han limpiado basurales completos que antes habían, que han hermoseado, que han cuidado, que se nota, digamos, como en muchas partes, que están cuidando, y nosotros le hemos llevado bosquecitos y hay resultados muy prometedores dentro de la ciudad. Le vendemos también a residencias. Hoy día estamos en Malalcahuello, en una residencia, haciendo un bosquecito para hacer una especie de muro verde, bosque, para tapar unas vistas. Ya que esto crece rápidamente, se usa harto para esto también. Y también tenemos una asociación con Sugi, que es una empresa de Suiza, que se dedica a buscar financiamiento y repartir esos recursos a todos sus forest makers. ¿Hay algunas de las experiencias que ustedes han hecho de estos actos de regeneración de suelos erosionados o lugares donde no hay bosque? Por ejemplo, lo que hicieron en el Hospital Sotero del Río, donde entiendo plantaron más de 120 árboles de 25 especies distintas y generaron ahí un cambio, una verdadera revolución, por decirlo así, porque regenerar es un acto revolucionario en el sentido del que estábamos hablando. Quizás sería bonito que contaras, Nicolás, esa experiencia como una de las experiencias de lo que ustedes hacen, Nicolás. Sí. Plantamos como 1.500 plantas en el Sotero del Río. Esa es una experiencia muy bonita. Fue con Sugi, con esta empresa de Suiza que les comentaba, que distribuye fondos para hacer bosquecitos Miyawaki en el mundo. Y ha sido una experiencia muy exitosa porque quien lo recibió son las sonrisólogas del hospital, en un espacio especial de ellas, un espacio que ellas guardan, lo tienen digamos bajo su responsabilidad y lo han hermoseado durante años, y ellas reciben ahí todos los días pacientes, van a pasear anterior a nuestro bosquecito, digamos,
es un lugar muy mágico donde ellas se dedican a hacer reír a la gente, a ayudarlo en todos sus procesos. Y comunicamos con ellas y les encantó la idea de llevarle el bosquecito y plantamos con pacientes del hospital de todas las edades, plantamos con ellas, con el equipo de payasos. Estuvo muy bello y lo cuidan espectacular, y ese proyecto ha sido un éxito en crecimiento. Las plantitas, muy alta tasa de supervivencia, están muy grandes, ya se forman los pasillos de inmersión en el bosque dentro del hospital, entonces estamos muy felices. Y desde el hospital también quedaron felices, nos dejaron la puerta abierta para seguir llegando proyectos para allá, pero ya veremos cuándo se pueden llegar más proyectos ahí al sótero. ¿Cuánto demora en aparecer un bosque? Me imagino que ustedes trabajan con especies nativas propias de la zona. Me imagino que eso hace más fácil que el bosque crezca mejor. Pero ¿cuánto demora en crecer un bosque de esto? Una de estas islas, por decirlo así. Claro. Sí, trabajamos con puras especies de la bioregión donde estemos plantando, específicas de las condiciones también. De donde vayamos a hacer el proyecto, y normalmente decimos que en 3 años ya uno puede estar caminando bajo el dosel de las plantitas, o sea, las plantitas ya crecieron lo suficiente como para estar por encima de una cabeza humana y uno estar metiéndose por debajo del bosquecito. Es difícil ahí hablar de que el bosque vuelve, o hablar del concepto bosque per se, porque igual es una apropiación de un concepto que le damos a una evolución muy compleja en la naturaleza, que es el bosque. Entonces, cuando uno dice que nosotros plantamos bosque, es un poco Barça, por decirlo así, porque igual es una plantación humana. Pero se tiene esta estructura de bosque. En un año ya se ven las matitas formando el espacio, ya hay unas matas de metro y medio después de un año, después de 2 años ya superan los 2 metros la mayoría de las plantitas, y después ya de 3 años superan los 3 metros y medio, 4 metros algunas plantas. Entonces ahí ya hablamos de frentón de bosque, de meterse en el bosque. Me imagino que en el mundo deben haber iniciativas parecidas a la de ustedes, y debe haber grupos de seres humanos que están haciendo este trabajo de regeneración en otros lugares, en otras latitudes. O sea, deben haber más bosquicultores. Ojalá hubiera muchos más, ¿no es así? Es una lucha contra el tiempo, pero esto es crear como islas, refugios, oasis en medio del desierto que avanza. Esa es la verdad. Nicolás, yo te quiero agradecer esta caminata hoy día, esta tarde, aquí desde el jardín. Nicolás Toro, director ejecutivo de Simbiótica. Ellos trabajan en la regeneración ecológica de suelos. Ellos generan islas nativas, bosques, en lugares donde antes había un yermo, donde había una tierra infértil. Una preciosa iniciativa con un equipo multidisciplinario que produce estos pequeños, grandes milagros en distintos lugares del país. Felicitaciones por esta loable iniciativa y un gusto haber conversado contigo, Nicolás. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación y ayudarnos ahí a esparcir el mensaje regenerativo. Así que... ¿Una página o algún lugar alguna red donde la gente pueda conectarse con Simbiótica? Sí, nuestra página web, simbiótica.cl, la primera I es una Y, y nuestro Instagram, que también es una especie de bitácora de todos nuestros proyectos, donde se puede aprender mucho gratuitamente, digamos, de todo lo que hacemos, que también el Instagram es simbiótica.cl. Perfecto, con esos datos ya los que nos escucharon y se interesan pueden conectarse con el grupo de Simbiótica. Hay que llevar bosque a donde se pueda. Y bueno, hacer este milagro que hizo el personaje del hombre que plantaba árboles de Georges Journow, ese hombre anónimo, este boscólogo. Todos podemos convertirnos de alguna manera en boscólogos, debiéramos convertirnos en boscólogos dadas las situaciones de degradación que están viviendo nuestro suelo y nuestro planeta. Recordar que los bosques son los que de alguna manera impiden que se libere la cantidad de CO2 que se está liberando en el planeta, en la atmósfera, permanentemente, ¿no?
son pulmones, son lugares de recogimiento también, de contemplación, de recontacto. La mayoría de los habitantes de las ciudades no tienen contacto con naturaleza, no tienen jardines como este pequeño jardín desde el que estamos hablando. Gracias, Nicolás. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a la misma hora cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Nos encontramos mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde, queridos radiovidentes, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica